Ha pasado el mes de febrero rápido, casi sin darnos cuenta. Parece que fue ayer cuando estábamos en las Navidades y ya estamos en marzo. Pues quiero compartir con vosotros lo que he vivido durante este mes de febrero. El mes de febrero, yo creo que también como en España, es el mes quizá más frío y de hecho una de las cosas que quiero compartir con vosotros tiene que ver con esto. Quizá por eso es uno de los meses menos movidos. Uno tiende más a estar en casa, a moverse menos, pero no por eso he dejado de hacer un montón de cosas durante este pasado mes de febrero que comparto ahora con vosotros. Y la primera de ellas es que a principios del mes de febrero un compañero chino de la escuela de japonés, que ya terminó la escuela y hace tiempo que no le veía, me llamó por teléfono y me dijo que una de sus hermanas había venido a Japón con motivo del Año Nuevo Chino y las vacaciones y que quería verme porque esta hermana suya es bueno, en realidad no está bautizada, pero tiene el deseo de ser bautizada. Es una mujer que tiene fe y quería conocerme. Y la verdad es que me hizo ilusión porque ya es un signo que un compañero de la escuela que no está bautizado pues tenga como ese detalle de hablarle a su hermana de mí y su hermana de querer verme y él de llamarme, ¿no? Ya dice algo de esas amistades tan bonitas que el Señor me va regalando a través de la escuela y fundamentalmente con personas no bautizadas. El caso es que nos encontramos y estuvimos hablando y le doy gracias a la inteligencia artificial que gracias a esos auriculares que os enseñé en un vídeo anterior pude hablar con ella. Ella en chino, yo en español, pero nos entendimos perfectamente y fuimos capaces de tener una conversación profunda en la que compartir las cosas del corazón y en la que también descubrir que el corazón de el alma china late por las mismas cosas y desea las mismas cosas en lo profundo de su corazón, ¿no? A lo mejor en lo superficial el dinero, ¿no? Y la fama, el poder, estas cosas sobresalen más, pero en el fondo del corazón al final todos deseamos lo mismo, ¿no? Y fue bonito compartir con esta mujer nuestra fe y poder hablar un poquito de China también y de la situación de la iglesia en China. Y después de eso, un amigo inglés que vive aquí en Japón me llevó a una tienda de antigüedades porque allí había algo que quería que viese y ciertamente era muy interesante. Fuimos a aquella tienda de antigüedades y nada más entrar pues me encontré con una imagen de piedra de una Canon. Eh, la imagen de Canon es una imagen de un Buda con atributos femeninos y que representa la misericordia de Dios, ¿no? Y que durante la persecución de los cristianos en Japón fue una imagen que fue utilizada por los cristianos perseguidos porque normalmente se representa a esta mujer con un niño en señal de misericordia y de ternura, ¿no? Y era una imagen pues muy similar a la de la Virgen María. Y además esta imagen de Canon tenía también un detalle que también he compartido con vosotros en un vídeo anterior cuando estuve en el monte Unzen cerca de Nagasaki, y es que esta imagen tiene el cuello partido, le partieron el cuello porque durante la persecución religiosa una de las cosas que hacían con estas imágenes era partirles el cuello para ver si dentro tenían cruces o tenían algún elemento cristiano, ¿no? Y, y claro, eso hacía de esta imagen en aquella tienda de antigüedades algo muy preciado. Estuvimos hablando con el señor. Ah, y no solo eso, tenían también un cartel anunciador de la prohibición del cristianismo. Tanto la imagen como el cartel probablemente serían del siglo XVII, siglo XVIII, verdaderas antigüedades. Yo cuando vi aquello
lo que sentí dentro del corazón es, ¡buah, esto hay que comprarlo! Y cuanto antes, mejor. Estos son piezas de museo, pero además piezas de museo de la historia de la persecución cristiana en Japón. Así que decidí compartir esta noticia con el cardenal y el obispo auxiliar y con algunos sacerdotes, y pronto me di cuenta de que mi manera de entender esto, quizá mi entusiasmo, no se correspondía con el de los demás, ¿no? Y verdaderamente me dio la impresión de que no había un verdadero interés en hacerse con esta pieza de museo que representa la persecución cristiana, ¿no? Otra de las cosas que hice fue con mi amigo chino de la facultad. Es verdad que tengo muchos amigos, pero hay uno con el que tengo especial amistad, que también ha aparecido en alguno de los vídeos, que se llama Loto-san. Pues Loto-san, que es chino y que es dueño de una empresa informática y que de hecho tiene mucho dinero, pues pensé que sería bueno invitarle a vivir una experiencia que yo ya viví al poco de llegar aquí a Japón y que me ayudó mucho y me abrió también mucho los ojos, y que todavía no he compartido en el canal. Sí lo hice escribiendo un artículo, pero creo que todavía no lo he hecho en ningún vídeo. Cuando uno viene a Japón, pues una de las cosas que a lo mejor le puede llamar la atención, viniendo de España, por ejemplo, es que no hay gente pidiendo en las calles. No hay aparentemente pobres andando por ahí, o en el metro, o en otros lugares. Y a lo mejor uno puede pensar que es que no los hay realmente en Japón. Pero no es así, sí los hay. Lo que pasa es que están de alguna manera puestos aparte, ¿no? Y en Osaka, ese lugar donde están puestos aparte, se llama Kamagasaki. Está yendo hacia el sur en la ciudad. Y allí, desde hace unos 40 años, todos los sábados, una comunidad de monjas, ayudada por muchos voluntarios, cocina una comida en una plaza céntrica de ese barrio para dar de comer a un montón de personas indigentes, ¿no? que viven allí. Y como dije, al poco tiempo de llegar aquí a Japón, pude vivir esa experiencia de colaborar un día como voluntario y fue muy enriquecedora. Y pensé que quizá también le podría venir bien a este amigo mío chino, a Loto-san, y fuimos para allá. Y fue curioso porque la primera reacción que tuvo al ver aquello fue la de pensar que toda aquella gente realmente estaba ahí porque lo habían elegido ellos mismos y porque en el fondo no querían trabajar. Algo así como ser unos vagos, ¿no? Y por eso él preguntaba mucho, pero ¿y esta comida cuánto dinero cuesta? Fuimos a ver una casa que tienen las hijas de la caridad allí, donde ofrecen un lugar para poder estar, un lugar a veces también para poder dormir, y preguntaba, pero ¿cuánto cuesta dormir aquí, no? No tanto por saber lo que cuesta, sino por escuchar que es gratuito y por afianzar de alguna manera esto de que al final se le da a esta gente todo gratuitamente y al final pues optan por una vida ociosa y no se interesan por lo que verdaderamente se tienen que interesar, que es el trabajo. De nuevo, gracias a mis auriculares y de la inteligencia artificial, pude hablar con él y pude mostrarle también que hay distintos tipos de pobreza, ¿no? Y que hay una pobreza que abunda mucho en medio de la gente pobre e indigente, que es la pobreza mental, ¿no? Descubrir cómo muchas de estas personas que están ahí esperando un plato de comida, esa situación en la que viven ha sido el resultado pues de un problema mental, ¿no? De
no haber usado adecuadamente la cabeza, pero no tanto por una opción personal, sino más bien por algún problema, ¿no?, que les ha venido dado. Bueno, el caso es que estuvimos allí y dimos de comer a aquella gente. Yo creo que en el fondo me agradeció esta actividad, aunque dijo que estaba muy confundido y que aquello le descolocaba. Ciertamente era la primera vez que veía algo así. Pero luego estuvimos juntos en un restaurante comiendo y pudimos como descender más a lo profundo del corazón, ¿no? Y él como jefe de una empresa, pues me decía que él no se puede permitir el tener un corazón misericordioso, un corazón tierno, ¿no? Porque de alguna manera se tiene que mostrar como duro y fuerte frente a sus trabajadores, ¿no? Y bueno, yo estuve intentando explicarle, ¿no?, cómo a veces también, siendo el jefe de una empresa, la misericordia y la ternura para con los trabajadores puede ser un instrumento de crecimiento para la misma empresa, ¿no?, y de desarrollo para la misma empresa. Luego estuvo compartiendo conmigo también dichos con un sentido profundo de la cultura china, ¿no? Me acuerdo ahora de un dicho confuciano que habla de los perros de paja. Luego lo estuve buscando con ChatGPT y me explicó todo su significado, ¿no? Pero fue bonito, tuvimos un momento de intimidad profunda en nuestra conversación y de acercar corazones, y eso ciertamente me alegra mucho. Y como os decía al principio del vídeo, este mes de febrero ha sido el mes más frío, pero no solo eso, sino que ha nevado. No suele ser habitual en Osaka, que está a nivel del mar, pero durante este mes de febrero ha habido algún día que han caído copos de nieve. Es verdad que no ha cuajado en el suelo, pero oye, han caído y tengo algunas imágenes que dan fe y testimonio de ello. Es verdad que ha hecho mucho frío, he tenido que ir siempre con los guantes y con el gorro, pero ha sido bonito ver también un poco de nieve que hacía mucho tiempo que no veía. Otra de las cosas también que ha sucedido en este mes de febrero es que un hombre de Cádiz, de España, se acercó a la catedral con el deseo de bautizar a su niño pequeño y le bautizamos. La mamá es japonesa, el papá es de Cádiz, y bautizamos al niño, hicimos un bautizo entre español y japonés y fue muy entretenido. Y finalmente pues fue bautizado el niño y le di gracias a Dios también por esta oportunidad que me ha dado de poder bautizar a un niño y además de hacerlo con una persona española. Y por último quería compartir con vosotros una boda que me ha hecho mucha ilusión, la boda entre Yasuo y Jenny. Yasuo es mexicano, Jenny es filipina y se conocieron en la parroquia, en un grupo de jóvenes que hay, y se casaron hace apenas una semana. Y ha sido bonito porque he podido acompañarles incluso desde antes de que fueran novios hasta este momento de la boda, y supongo que de aquí en adelante también, el tiempo que Dios me conceda. Y fue bonito también ver en la celebración, por ejemplo, el signo de las arras. Las arras son unas monedas que se intercambian los esposos como signo de los bienes que van a compartir, y es un signo propiamente español. Pertenece a la liturgia hispano-mozárabe que se mantuvo después en nuestra liturgia y que yo creo que hemos ofrecido como herencia a México y a Filipinas como lugares, ¿no?, con una relación muy estrecha con España, ¿no? Pues tuvieron este gesto de las arras, tuvieron también otro gesto que yo no había visto, que era el de poner junto con el velo un lazo. Yo creo que es propiamente mexicano porque un sacerdote mexicano que se sentaba a mi lado me lo dijo. Y bueno, pues fue bonito. Tuvimos ahí la celebración de el sacramento y luego en el salón parroquial hicimos el banquete. Y hubo también otra cosa graciosa, que esto es costumbre de Filipinas, y es que cuando bailan el novio y la novia,
al novio se le van poniendo en la chaqueta billetes, ¿no? Dinero, como una especie de regalo a los novios en el día de su boda. Bueno, y otra cosa también que comparto con vosotros es que me he comprado un reloj nuevo. Se me rompió el reloj que tenía y he comprado un reloj Casio, un reloj japonés de un modelo clásico de toda la vida que recuerdo yo de cuando era niño, que bueno, ha evolucionado y ahora es un modelo más actual, ¿no? Pero nada, un reloj muy bonito, me ha costado como unos 60 y algo euros y está muy bien y además tiene un podómetro, así que mide los pasos que doy, que también está muy bien para ver el ejercicio que hago todos los días. Y otra de las cosas también chulas que he vivido durante este mes de febrero ha sido la preparación para el miércoles de ceniza. Hemos pedido a todos los fieles que trajeran las palmas que tenían del Domingo de Ramos del año anterior para quemarlas y con esa ceniza utilizarla para imponerla en la cabeza de los fieles en el miércoles de ceniza. Así que estuve también echando una mano para quemar todas esas ramas para el miércoles de ceniza. ¿Nani o shimasu ka? ¿Nani o shite imasu ka? 灰の水曜日のための灰を作成するための準備をしております。そうですか。はい、今日の午後2時からはは。灰を作ります。ありがとう。みんなで天然委員会で作ります。